la última sesión de la mañana, lleva por título Actualidad del Barroco Político. En ella participan María García Pérez, de la Universidad de Valladolid, y Borja García Ferrer, de la Universidad Complutense de Madrid. María García es profesora ayudante doctora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. También es profesora colaboradora de la Universidad Oberta de Cataluña en el máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos. Es autora del libro Políticas de Amor, publicado por la editorial de la Universidad de Granada, y doctora en Filosofía también por esta universidad. Sus líneas de investigación son fundamentalmente la ontología política, el pensamiento de la diferencia, la biopolítica y la impolítica. Y el título de su ponencia hoy es Impolítica y Barroco, Numancia de Cervantes a través de la mirada de George Bataille. Muchas gracias, Beltrán, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores del evento, porque un evento de esta envergadura desde luego conlleva mucho trabajo, y por supuesto muchas gracias por la invitación para mi ponencia. Como ha dicho antes Pablo, es un honor estar entre colegas y maestros y poder intervenir aquí. Bueno, mi ponencia lleva, como he dicho, como ha dicho Beltrán, Impolítica y Barroco, Numancia de Cervantes a través de la mirada de George Bataille. Por tanto, se trata de, para poner en contexto, de ver cuál fue la repercusión y la interpretación que hizo George Bataille de esta obra cervantina que fue representada en París, y al mismo tiempo, mediante esa lectura que engancha con la cuestión del barroco, hacer algún comentario hacia varios pensadores impolíticos actuales como son James Nancy, Roberto Espósito y George Agamben fundamentalmente. Bueno, no me extiendo más y comienzo directamente para ser breve. George Bataille alcanza la escena del barroco y el neobarroco hispanoamericano. Esto lo sabemos con claridad a través fundamentalmente de Severo Sarduy y de Bolívar Echeverría. La crítica al mundo capitalista por parte de estos pensadores, así como su acercamiento a la cuestión del erotismo, les hace próximos al francés, al que traen de manera nuclear a la tematización neobarroca. Cito a Echeverría en la obra La modernidad de lo barroco, porque esto es una cita que también ha traído Pablo. La idea que Bataille tenía del erotismo, cuando decía que es la aprobación de la vida o intento de la muerte, puede ser trasladada sin exceso de violencia o tal vez incluso con toda propiedad a la definición del ethos barroco. Es barroca la manera de ser moderno que permite vivir la destrucción de lo cualitativo producida por el productivismo capitalista al convertirla en el acceso a la creación de otra dimensión retadoramente imaginaria de lo cualitativo. El ethos barroco no borra, como lo hace el realista, la contradicción propia del mundo de la vida y la modernidad capitalista, y tampoco la niega como lo hace el romántico. La reconoce como inevitable, a la manera del clásico, pero a diferencia de este, se resiste a aceptarlo. Del mismo modo, el erotismo aparece en Sarduy para realizar esa crítica al capitalismo en cuanto sistema atravesado por la utilidad y que así reduce y reseca la vida con su tacaneo. El erotismo guardaría esa dimensión no útil que Sarduy además atribuye al lenguaje barroco y a la revolución que porta. Más adelante volveré a Sarduy y lo traeré también en cita acerca de esta cuestión. Sin embargo, como he dicho al principio, no pretendo aquí adentrarme en las tesis de Sarduy y Echeverría en torno a Bataille de manera sistemática, sino más bien extender el hilo de su reflexión hacia otro lugar bataileano en el que confluyen erotismo y muerte como dos formas de derroche, de dilapidación frente a aquella utilidad capitalista. Me refiero a la noción de comunidad y, en concreto, al modo en que Bataille se adentra en ella en su artículo para Document sobre la tragedia cervantina de Numancia. El artículo se titula Crónica Nietzscheana. A mi modo de ver, creo que esto ofrece una visión más completa del pensamiento de Bataille y de su anclaje al neobarroco. Como finalmente trataré de mostrar, el neobarroco batailleano no se circunscribe únicamente a cuestiones antropológicas ligadas al erotismo, económicas, en lo que tiene que ver con su crítica al capitalismo a través de la teoría de George Butler, en su lectura de Marcel Mauss,
o políticas, sino que más profundamente subyace una ontología a la que se ha de atender para encontrar la figura completa de lo que Bataille quiere expresar. Una ontología que a mi modo de ver no se le ha reconocido y que tal vez se tenga la oportunidad de atisbar desde el prisma de lo barroco. De hecho, en un primer momento Bataille fue conocido como esteta teórico del erotismo y luego, a través de la lectura que hacen de él, Roberto Espósito, la Nancy y George Agamben, pasa a ser ese pensador de la comunidad. Pero la dimensión ontológica de su pensamiento no fue reconocida. Una ontología que en sus obras se muestra de manera soterrada, esquiva y heterodoxa, pero que me parece fundamental. Bien, comienzo con esta cuestión de Numancia para ir extrayendo de ahí la cuestión ontológica. En 1937, Numancia fue llevada a escena en París, en el Teatro Antoine, de la mano de un jovencísimo Jean-Louis Barrault y con André Masson de decorador y figurista. Masson, por cierto, fue quien recomendó vivamente a Barrault la lectura de la obra cervantina facilitada por la librera Adrienne Monnier. Al parecer, se trataba de la traducción francesa del Cerco de Numancia, publicada por Alphonse Royer a mediados del siglo XIX. Georges Bataille fue uno de los espectadores que asistió a la representación. Con la Guerra Civil Española de telón de fondo, Numancia se presentaba en metáfora de resistencia al fascismo. De hecho, en el cartelón que ocupaba la fachada del Teatro Antoine podía leerse una interpretación muy especial de la actual Guerra de España. Sin embargo, Bataille, alejándose de la interpretación del propio Barrault, observó algo más. Nos dice, y cito, solo hay ilusión y tranquilidad en el hecho de amar a Numancia porque vemos en ella la expresión de la lucha actual. Sí, se trata, como el propio Bataille dice, de oponer el cesarismo soviético al cesarismo alemán, como él mismo escribe y que resulta una de las posibilidades que se han dado para la lectura que hace Bataille de la obra, pero de un modo que no se ciñe la historia fáctica y que también hace una ontología trágica. De ahí esa advertencia acerca de no detenernos en la ilusión y la tranquilidad que puede ofrecer dicha interpretación en términos de actualidad. Porque para Bataille, la muerte de los numantinos, la tragedia cervantina de Numancia, del cerco de Numancia, en respuesta al asedio de los poderes del Imperio Romano conducidos por el general Escipión, no constituía una derrota. Tampoco, por supuesto, una victoria. Se trataba más bien de una sustracción a todo lo que es útil, que a su vez muestra un tipo de soberanía inconquistable. Esto es, que no pasa por el militarismo, por los imperios, ni por la figura de los estados-nación. Soberanía impolítica, término que puso sobre la palestra Roberto Espósito hace muchos años, a propósito de varios pensadores y pensadoras, entre ellos el propio Bataille. Una soberanía, entonces, constitutivamente trágica, pues funda comunidad en el mismo instante de su disolución. Por tanto, que ni es constituyente ni pasa nunca a estar constituida. Soberanía destituyente, en derroche, que no sirve a nada ni a nadie, y a la que nada ni nadie sirve. Un imposible necesario que no puede construirse, que no puede planificarse o conquistarse, obrarse, en términos de Jean-Luc Nancy, pero que sin embargo acontece. Escribe Bataille en este artículo titulado Crónica Nietzscheana y lo hace además usando las mayúsculas. Dice, a la unidad cesariana que funda un jefe se opone la comunidad sin jefe unida por la imagen obsesiva de una tragedia. Entonces, servir, ser útil a. Esto es justamente lo opuesto a la definición de soberanía, su raíz semántica y etimológica, que viene de super omnium. Entonces, para Bataille, una soberanía falsa ha sido la que ha guiado la historia de Occidente, escondiendo un radical servilismo, un nihilismo negativo al que él llama moral del ocaso. La soberanía queda ahí, reducida a cosa a conquistar y a conservar. En cambio, soberano, no se cansa de repetirnos Bataille, es aquel que no trabaja, es decir, aquel que no conserva ni acumula,
que no encadena medios y fines. El principio de utilidad en Bataille es puesto en relación de dialéctica, aunque sin reconciliación final, a diferencia de lo que sucede en Hegel, respecto del principio de derroche, en el que se enmarca la verdadera soberanía, tanto como la muerte y el erotismo. Y ahí no hay síntesis, por eso y de ahí la tragedia. ¿Pero por qué muerte y erotismo? Resumidamente, morir en Bataille es un gasto improductivo, una dilapidación de sí, del organismo formado y funcional, del cuerpo y del yo, de la propia naturaleza y del cosmos. Un morir emparentado pues con el devenir, con la transformación. Una vez más, con aquello que desborda los límites dados, las formas acabadas, clausuradas. También lo es el erotismo que conduce al orgasmo, a esa petite mort de la que Bataille desliga el placer voluptuoso de toda finalidad reproductiva o apropiadora del otro. En el erotismo ocurre esa apertura que nos pone en variación. Por tanto, estamos ante una dimensión de donación sin cálculo, de apertura por la que sucede el desgarro y el rebasamiento de los confines. Por todo ello, Numancia no se ciñe a la metáfora de la resistencia política para ilustrar ejemplos históricos concretos, ni para la época de Cervantes ni para la época de Bataille. Numancia expresa un intempestivo ontológico que Sardou y Echeverría han sabido identificar a través de su idea de ethos barroco y neobarroco en la crítica al capitalismo y en la cuestión del hedonismo. Pero como decimos, esta cuestión apunta más allá, a la ontología, y creo importante subrayar, porque habita en Bataille una aproximación siempre heterodoxa en la línea de este autor al ser en cuanto tal. Es en él, entendido casi que al modo trascendental, esto es como condición de posibilidad de todo lo concreto, que se cumplen los dos movimientos irreconciliables a los que estamos aludiendo. El ser se gasta y se conserva. Estabilidad e inestabilidad. Conservación y dilapidación. He aquí la tensión irresoluble que recorre al cosmos entero y que en el mundo humano compone aquella economía general que Bataille quiso clarificar y para la que encontraba en su estudio fenómenos como la fiesta, el arte o el lujo. Una economía general que estaría en condiciones de superar la economía restringida a la que se habían aplicado tanto el liberalismo burgués como el marxismo. Doble superación entonces la de Bataille, una por la vía de la inclusión del don para esa economía general y otra por la vía de la incorporación de la mirada ontológica. Estas son las dos fuerzas, derroche y utilidad, soberanía y servilismo, que entran en acción en la obra cervantina a juicio de Bataille. Escipión y el Imperio Romano no son más que la estampa de esa conservación de sí que quiere expandirse, haciendo de la soberanía un ejercicio de conquista, la cual Bataille deplora por considerar servil. El pueblo numantino, por tanto, muestra un movimiento otro, pues la verdadera otredad no se erige en enemigo ni empuña las armas negando al otro hasta su eliminación para imponerse y para afirmarse. La afirmación en Bataille no pasa por la lógica de la negación anterior a ella. La soberanía no consiste en esto, por más que Carl Smith, en su obra El concepto de lo político, jurista vinculado al régimen nacionalsocialista alemán, se esfuerce en conceptualizarla de tal modo en años muy cercanos a los que Bataille escribe su crónica inicial. Recordemos su dicotomía decisionista ideológico-política entre amigo y enemigo, que andando el tiempo será deconstruida por Derrida, quien afirmó que su influencia, la influencia de esta dicotomía, de esta oposición violenta de conquista, se expandió de derecha a izquierda. En consecuencia, la conservación no encuentra su otro en un opuesto, es decir, en un otro que a su vez busque conservarse, sino en aquel que se derrocha sin cálculo, sin medida. Otra donación como ejercicio de un poder otro, de una soberanía que no pasa por la conquista, sino por un exceso sin término y sin cálculo.
Indomeñable, esta es la verdadera soberanía que muestra el pueblo numantino, para la cual las coordenadas de victoria o de derrota no aplican. Porque más allá de ellas, más allá de la victoria o de la derrota, más allá de la victoria o la derrota, de la ganancia o de la pérdida que genera miedo, estamos en el terreno del juego en que se afirma la diferencia, en que se resiste de toda parte a la homogeneización, en este caso a la asimilación romana, metáfora así, del fascismo que asola Europa y que se combate en España, pero en realidad, en un sentido más amplio, de las patrias militaristas y la guerra, aún más, ontológicamente, metáfora de esa tendencia a la negación para la conservación. El exceso, pues, es el momento constitutivo de la comunidad. No un mando, no un jefe, no una identidad fuerte, sino un movimiento de exuberancia que transgrede la identidad. Cito de nuevo a Bataille: un pueblo que agoniza. Y cierro cita. He aquí donde emerge la comunidad, en el estertor estático que rebasa las fuerzas constitutivas. Numancia es, en efecto, la divisa bataillana de la revolución más allá del fascismo y el totalitarismo, pero también, de un lado, de la sociedad liberal burguesa, contractual y capitalista, que se movería solo en parámetros de una economía restringida, en orden a la utilidad, y de otro, del comunismo soviético anclado tanto en la utilidad como en el cesarismo del mundo. Sin embargo, como estamos viendo, este análisis sociopolítico e histórico se acompaña de una ontología mediante la que se perfilan modos de ser y de habitar el mundo. Siguiendo con el texto y aludiendo al concepto de juego que ya hemos mencionado, siguiendo con el texto de Crónica Nietzscheana, vemos que Bataille se dirige en este punto a un tema nietzscheano, la diferencia que Nietzsche supo ver entre Kinderland y Vaterland, es decir, entre el reino de los niños y el reino de los padres. Kinderland es aquella comunidad abierta y transida por el fuego y la suerte, más allá de toda forma de coerción y de toda forma de homogeneización que tienda a devolver al ser humano a la dimensión de necesidad, de utilidad y de cálculo estratégico para la sobrevivencia. Noción de juego de la que no podemos olvidar, por cierto, su deuda con Schiller. No podemos olvidar su deuda con Schiller, que también hizo esa crítica a la utilidad activa. Solo mediante este juego, que consiste en creación de reglas sin regla previa, se hace posible paliar, atenuar la soledad a la que conduce la conciencia separada, es decir, la emergencia en el proceso de antropogénesis del útil y de la distinción sujeto-objeto. Es el juego del ser común. Esto, lejos de significar una posesión o una mera fusión, nos habla de la puesta en juego del yo y así de la diferencia y de su irrepresentable y perpetuo tenente. Este es el único sentido de la muerte en Bataille. Por tanto, si hablamos de comunidad de muerte, tal y como la definió Roberto Espósito en su obra Categorías de lo político, hemos de precisar que esta es comunidad de muerte de la identidad constituida, una identidad constituida y fuerte. Dedicaré por tanto unas palabras a esta cuestión que señala Espósito y que hemos de recordar gira en torno a la centralidad que Bataille otorga a la noción de sacrificio. El sacrificio, como es evidente, está presente en el texto de Cervantes por la autoinmolación que llevan a cabo los numantinos. Espósito, recordemos, expone su comunitas frente a la lógica inmunitaria, negativa y sacrificial decisiva a partir de la modernidad. Y asevera que Bataille no había logrado deshacerse completamente de él. De tal forma, ocurriría que Bataille, nos dice Espósito, se prohibió ver en la existencia lo que no se puede sacrificar, incluso lo insacrificable mismo. Puede observarse que la crítica de Espósito continúa además la línea de la crítica que a su vez hizo George Agamben. Agamben recuerda en estado de excepción, Homo Sacer II, a través del testimonio de Klosowski, aquellas palabras que supuestamente Benjamin le dirigió al grupo Acepal fundado por Bataille. Le dijo Benjamin: trabajáis para el fascismo.
Esta frase, por supuesto, viene a colación de aquel episodio en el que supuestamente Bataille, obsesionado con los sacrificios humanos en las culturas arcaicas, había propuesto un sacrificio para la fundación del Colegio de Sociología Sagrada. De este modo, recordando este episodio, Agamben quiere demostrar que la comunidad batailleana no es otra cosa que comunidad de omnisapio, atrapada en la relación de bando que dio lugar a Auschwitz. Sin embargo, Agamben nunca cuenta que Benjamin, justo antes de partir hacia el exilio y por tanto poco antes de su suicidio, dejó sus últimos escritos a recaudo de Bataille, gesto que denota, a mi juicio, algo más. En definitiva, en este punto cabe separarse de la estimación de Agamben y Expósito, precisamente si adoptamos la mirada ontológica que recorre a Bataille. Tenemos entonces que hacer un pequeño paréntesis y adentrarnos en teoría de la religión. Esta obra en la que Bataille despliega toda su teoría acerca del sacrificio. En primer lugar, asevera Bataille, el sacrificio consiste en la salida radical de toda lógica instrumental. Aquello sacrificado ya no sirve, ya no es útil. La ofrenda a los dioses ya no nos alimentará ni nos vestirá. Por tanto, se sitúa del lado de la pura pérdida, del gasto, de esa ebullición del ser que alcanza su exceso. En este sentido, la muerte en Numancia, ese sacrificio que apunta al don, no puede entenderse de modo literal, es decir, aludiendo al hecho empírico de la autoaniquilación. Bataille no nos está proponiendo un suicidio decidido en común como solución a la coerción. Y tampoco hay en ese sacrificio nada que tenga que ver con la negación. Lo que hace Bataille es mostrarnos lo irrepresentable como condición de posibilidad de la comunidad. Un irrepresentable que ineludiblemente está ligado a lo trágico, pues no cabe otra cosa que la disolución de la comunidad en el punto justo de su emergencia. La representación de Numancia, su propio nombre, la representación de Numancia, su propio nombre, es su muerte, en tanto que ella es lo irrepresentable, lo innombrable. Por eso, escribe Bataille en su texto, los numantinos sin jefe están ubicados en la región de la noche y de la tierra, en la región habitada por los fantasmas de la madre tragedia. Sin jefe, sin representación, terminé la cita, digo, sin jefe, sin representación, en esa oscuridad en la que no puede ser vista, donde solo moran fantasmas, nunca individuos ya constituidos, nunca subjetividades acabadas y objetivables, dominables. Ahí, en esa noche, reside la auténtica soberanía. Soy, dice Bataille en otro texto escrito en fechas muy cercanas, la alegría ante la muerte, la alegría ante la apoteosis de lo perecido. Una soberanía que en consecuencia escapa también no solo a las pretensiones del poder, sino también a las distancias. La instrumentalidad, el servilismo, como estamos viendo, no es simplemente una cuestión política. Es impolítica en la medida en que implica al ser en tanto ser con, en términos de Levinas, otro pensador impolítico que había rescatado a Bataille para pensar la comunidad. Siendo así, atañe también al conocimiento, la aprehensión de aquello exterior a la conciencia que en ese movimiento se vuelve interioridad. En suma, a ese querer saberlo todo que Bataille encuentra en el idealismo presente, según él, en toda la filosofía académica. Veremos si consigo terminar. Ser soberano implica instalarse en el non savoir, en el no saber, y experimentar ahí el extremo de lo posible. Por eso, frente a la metáfora ideológica con la que Platón inaugura la filosofía occidental por boca de Sócrates, Bataille propone otra metáfora, la del ojo pineal, como, y cito, inversión de nuestra analidad, un volcán asentado en el centro de nuestro cráneo, ano solar, un ojo que no gusta ver, un ojo que no gusta nada, nuevo órgano para la excrescencia orientado directamente al sol, con el que Bataille quiere componer un nuevo mito que opere la transgresión y el ataque al corazón mismo de la conciencia moderna y la filosofía tradicional que culmina con Hegel. En la misma línea, Bataille confecciona otro texto en el que se refiere al barroco.
Y por él ya enlazo con lo anterior y voy concluyendo. Un texto titulado El caballo académico. Es curioso porque en Las lágrimas de Eros podemos esperar que Bataille se refiriera al construir barroco, puesto que es una obra dedicada al estudio del arte, pero no es así. La cuestión del barroco en cuanto al arte aparece aquí en este artículo, este texto, El caballo académico. Bien, en este texto contrapone Bataille lo barroco a lo que denomina lo académico, es decir, a la perfección calculada, geométrica, ideal y precisa, enfrenta el tumulto de la demencia, lo absurdo, la pesadilla y lo monstruoso. De las formas del clasicismo, en clara alusión de nuevo a la teoría platónica, a las formas imposibles de lo barroco. De esta suerte, nos dice Bataille, lo que no tiene ningún sentido, ninguna utilidad, no ocasiona esperanza ni estabilidad, no confiere ninguna autoridad. Soberanía barroca, entonces, sin autoridad, soberanía de la comunidad acéfala, monstruosa, incomprensible y trágica. Y vemos en este punto, como dije, a Sarbuy en la obra América Latina en la literatura, en el capítulo El barroco y el neobarroco. Barroco, dice Sarbuy, que en su acción de bascular, en su caída, en su lenguaje pinturero, a veces estridente, abigarrado y caótico, metaforiza la impugnación a la entidad logocéntrica que hasta entonces lo y no se estructuraba desde la lejanía y autoridad. Barroco que recusa toda instauración, que metaforiza al orden discutido, al Dios juzgado, a la ley transgredida. Barroco de la revolución, al igual que sucedía en Bataille. En conclusión, hay en Bataille un barroco ontológico que traslada el fondo de los movimientos del ser a lo humano mediante el estudio de la antropología, de la historia, de la economía, del arte, de la filosofía misma. Y termino ahora sí con una última cita de Echeverría en La modernidad de lo barroco, que a mi modo de ver, si la leemos atentamente, pone el acento en el carácter ontológico gestante al que también se refiere Bataille. Dice Echeverría: el arte de la ornamentación propio del barroco, que sobre todo por esto del caballo académico, es decir, el proceso de reverberación al que somete las formas acosándolas insistentemente desde todos los ángulos imaginables, tiene su propia intención: retrotraer al canon al momento dramático de su gestación. El barroco retrotrae al momento dramático de la gestación. La teatralidad esencial del barroco tiene su secreto en la doble necesidad de poner a prueba y al mismo tiempo revitalizar la validez del canon clásico. Es decir, sin aquello irrepresentable no hay representación posible, pero siempre, a su vez, esta queda arrasada, sobrepasada. De ahí lo trágico, ontológico que Bataille había observado en la obra de Cervantes, puesta en escena gracias a Barroco. Y con esto termino.